Bien, lo que vamos a tratar de ver en esta clase es qué tan asertivo es este modelo que hemos presentado. El modelo que presentamos es el modelo de producción industrialista, en donde lo que tenemos son los famosos factores de producción del lado derecho, que mediante un proceso productivo se convierten en productos. Ese proceso productivo es el tiempo que tardo en convertir esos factores de producción en esos productos para ser vendidos. Eh, el proceso productivo no necesariamente coincide con un ejercicio económico. Es decir, la contabilidad, para ordenarse, utiliza ejercicios económicos que son de periodos anuales, mientras que el proceso productivo puede ser de inferior cantidad de tiempo o superior cantidad de tiempo. Por ejemplo, si yo estoy fabricando clavos, cada vez que fabrique un clavo se podrá hacer un periodo o un proceso productivo o un ciclo económico, mientras que si estoy fabricando buques, el ciclo económico o el proceso productivo me va a llevar quizás 2 o 3 años. Lo que habíamos dicho era que para poder verificar si yo en este proceso estoy generando rentabilidad, lo que tengo que hacer es acudir a un sistema de registración. La contabilidad por excelencia es el organismo o el sistema, mejor dicho, que se dedica a suministrar información útil para tomar decisiones. Por lo tanto, lo que se ha hecho en esta economía industrial es ir a una contabilidad específica, y en aquel momento se la denominó contabilidad de costos. Lo que quería hallar en aquel momento era justamente el cálculo de costos de los factores de producción, sumarle el costo del proceso, y todo eso tenía que ser menor a el precio por las cantidades de los productos generados. Si yo estoy en esta situación, estaré generando rentabilidad. Ahora bien, vamos a pasar a criticar este modelo, porque no pareciera estar representando al mundo de los negocios, por lo menos en términos actuales. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque cambió el contexto. El contexto mundial cambió. La tierra, ese factor de producción que era algo inelástico, que era un factor limitado en cuanto a su uso, gracias a la tecnología nos hemos dado cuenta de que hoy no tiene esos límites que tenía antiguamente. Antiguamente era imposible que Francia produjera más trigo que Argentina, por ejemplo. Pero ¿por qué hoy podría ser cierto que Francia produzca más trigo que Argentina? Bueno, básicamente gracias a la tecnología, el descubrimiento de semillas híbridas que aseguran poder germinativo del 99%, la utilización de agroquímicos, de pesticidas, de invernáculos, generan o hacen que yo pueda tener mayor nivel de productividad en el uso por unidad de factor de producción tierra. Incluso hay plantaciones o producción llamadas hidropónicas, en las cuales ni siquiera necesito tierra. Por lo tanto, el factor tierra dejó de ser lo importante que era antaño, salvo en cuanto a la explotación minera o las extractivas. ¿Por qué? Bueno, porque el mineral está en el lugar que está y no lo puedo reemplazar. Pero para el resto, para la producción agropecuaria, ese factor tierra que era limitante, hoy se verifica o se ofrece como algo que yo puedo utilizar fácilmente. Por otro lado, estaría el factor capital, que dijimos que el capital era la maquinaria, era las instalaciones. En definitiva, estoy hablando aquí de cierta tecnología de producción
Y eso que antiguamente era muy restrictivo y que tardaba en ir de un país en otro, los países centrales, llamados exportadores de capital, justamente porque generaban estas maquinarias o estos adelantos tecnológicos, hoy esa diferenciación no existe más. ¿Sí? Antiguamente, y sobre todo por estas latitudes, todo tardaba en llegar, ¿no? Desde una película hasta un aparato, desde la televisión en colores a procesos industriales. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque ese capital estaba protegido y estaba concentrado en algunos países y no en todos. Bueno, hoy esto tampoco sucede. ¿Por qué? Porque gracias a la globalización, yo hoy puedo estar comparando precios de una compra de un laptop o de un celular y comparar el precio en Argentina, en Estados Unidos y en España. Por lo tanto, gracias a esta posibilidad tecnológica, sumada a la posibilidad logística de tener un envío relativamente rápido, estas restricciones de capital que existían antiguamente no existen más, o por lo menos no existen en la mayoría de los países que han adherido a la globalización. Y por último, el factor trabajo, está sucediendo algo similar, porque las plantas industriales que quieran aprovechar la mano de obra barata irán y se instalarán en aquellos países donde la mano de obra suele ser menos costosa. Por el contrario, si la mano de obra que yo necesito es una mano de obra específica, una mano de obra calificada, hoy los países tienen programas para generar el traslado de esos trabajadores a aquellos países que lo vean conveniente. Esto es así de claro. Los países centrales importan materia gris, importan trabajadores calificados, importan estudiosos, catedráticos y científicos. También importan jugadores de fútbol, por ejemplo. O sea, aquellas habilidades que se destacan en algún país periférico puede ser trasladado con relativa facilidad. Por lo tanto, hoy no radica en el mantenimiento de estos factores de producción la posibilidad de generar rentabilidad. Fíjense que este modelo era determinista. ¿Sí? Los países, ¿qué debían hacer según Adam Smith? Bueno, aprovechar aquellas facilidades que tenían. Entonces, un país como Argentina, si yo miro los factores de producción, sin lugar a duda, el factor preponderante era el factor tierra. Entonces era casi seguro que un país como Argentina tuviera que dedicarse a generar frutos de la tierra. En definitiva, la posibilidad de convertirse en un país agroexportador era casi determinada por el mismo modelo. ¿Sí? Genero productos agropecuarios para exportar y, por otro lado, y como parte del comercio internacional, importo bienes procesados o bienes de capital. Así la cuestión, todo muy bien, pero hoy en día no es así. Por lo tanto, hay elementos que faltan para tener un modelo de negocios asimilable a lo que sucede hoy en día. Entonces nosotros lo que vamos a hacer en este momento es introducir algunos elementos para ver si podemos completar este modelo o si por lo menos lo podemos hacer más explicativo. Como mínimo, deberíamos adicionar algunos conceptos, como por ejemplo, no quedarnos solamente con el output de este sistema de productos, sino que tendría que agregarle servicios. Y acá tenemos un problema bastante grande, sobre todo desde la visión de la contabilidad. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque los servicios
tienen algunas características propias que son muy diferentes a los productos. Como punto número uno, lo que tendríamos que decir es que los productos tienen facilidad en cuanto a su categorización y a su medición. Un producto es algo tangible que yo puedo medir, lo puedo pesar, puedo ver qué tan resistente es, puedo ver su dureza, su densidad. Bueno, en los servicios esto no ocurre. En un servicio, la unidad de medida para un servicio es un cierto nivel de grado de preferencia. Entonces acá tenemos una diferenciación bastante importante. Con los productos tengo medidas más homogéneas y más objetivas. ¿Sí? Puedo medir un producto por su peso. Bueno, tomaré una balanza y aunque lo pesen distintas personas, el peso de ese producto va a ser uno solo. Mientras que en un servicio, si ese servicio es bueno o es malo, ¿cómo lo determino? Bueno, tendré que ir preguntándole a la gente si ese servicio fue bueno o malo, y en definitiva a lo que estoy acudiendo es a una percepción subjetiva respecto del servicio. Otra diferencia muy grande, muy importante, es que en la mayoría de los casos los productos son almacenables, estoqueables, mientras que los servicios no. Un servicio de delivery lo puedo hacer una sola vez en el momento en que lo hago. Un alquiler se consume por el mero paso del tiempo. Una atención médica tiene que ver con el momento en que me están atendiendo. No puedo estoquear consultas médicas, no puedo estoquear envíos. Mientras que los productos sí los puedo estoquear. Y esto genera alguna serie de complicaciones en cuanto a el cálculo de costos y en cuanto a el manejo de precios. Y otra característica muy importante, ya que estamos hablando de precios, es que en los servicios hay discriminación de precios. Yo podría estar cobrando distintos tipos de precios por la provisión de un servicio, por ejemplo, según la hora en la cual lo doy. Por ejemplo, un ejemplo bien claro sería un peaje. El peaje tiene un precio distinto si lo uso en la hora pico o lo uso en otro momento horario. La provisión de electricidad, por ejemplo, sería otro ejemplo bastante notorio. El precio, incluso también el costo del suministro eléctrico, difiere según el momento del día en que yo lo tome. Mientras que los productos es mucho más difícil que haya algún tipo de diferenciación de precio respecto al producto. ¿Sí? No puedo vender un producto a un precio a la mañana, otro precio a la tarde y que tenga otro precio a la noche. Salvo que tenga un proceso hiperinflacionario. ¿Sí? Entonces esto genera muchísimos problemas respecto de cuál es el precio, cuál es el costo del servicio, pero lo que se ha constituido y hoy se puede verificar es que la mayor parte del PBI mundial está basado en servicios y ya no en productos. Por lo tanto, el modelo industrial, si bien es aplicable y sigue siendo útil, pero no alcanza para poder explicar un montón de empresas que se dedican a servicios. Ni hablemos de aquellas organizaciones que ni siquiera son empresas, como puede ser el Estado o como pueden ser las ONG, que sí son útiles para la sociedad, sí tienen objetivos organizacionales, sí tienen estructuras, sí tienen financiamiento, y sin embargo, toda esta teoría económica o este modelo industrialista no explica su desarrollo, su actividad. Entonces, como primer elemento diferenciador, deberíamos agregar, por el lado del output del sistema, a los servicios, ¿sí? Teniendo en cuenta todas estas diferencias que les estoy comentando y
sabiendo a priori que va a ser bastante más difícil trabajar con servicios que con productos. Bien, vamos a ver más adelante que digamos toda la teoría de costos, todos los artilugios que uno hace para el cálculo de costos están armados para evaluar o para costear productos y no servicios. Vamos a ver qué avances ha habido en ese campo en alguna otra presentación. ¿Qué más podemos aplicar? Bueno, en nuestro criterio, un factor de producción importante que habría que agregar es el concepto de empresario. Hay algunos autores, aunque nosotros esto lo venimos pregonando hace 25 años, hay algunos autores que en lugar de poner empresario ponen tecnología, por ejemplo, como factor de producción adicional a los tres tradicionales. Como fuere, hay una concepción naciente y con cada vez más adeptos de que hay algunos factores de producción adicionales, porque esos tres factores de producción históricos justamente no alcanzan para tener un modelo explicativo del mundo de los negocios. En nuestro caso preferimos este concepto de empresario, en donde este empresario invierte la forma de hacer el negocio. No utiliza un modelo determinante. No se fija qué factores de producción tiene para ver qué es lo que hace, sino que el empresario imagina un contexto en donde puede haber alguna necesidad explícita o implícita y trata de buscar una solución que satisfaga esa necesidad de mercado. Una vez que hace eso, el empresario sale a buscar estos factores de producción que necesita para generar ese producto o servicio que ideó con antelación. Fíjense que entonces en este caso el formato, la forma de generar un negocio es absolutamente distinta a la del proceso industrial. Y aquí podríamos ver un montón de ejemplos, porque uno podría minimizar estos conceptos y decir, bueno, pero esto es bastante sencillo. Bueno, no es tan sencillo. El empresario tiene que tener ciertas habilidades, tiene que tener una visión, tiene que tener una misión, tiene que tener habilidad como para armar ese negocio que él cree que es importante y que puede ser valorado por parte de la sociedad. Podríamos visualizar que las empresas más valoradas en la actualidad tienen este otro formato. Tienen una serie de actores que podríamos llamar emprendedores, que tienen esta misión, ¿no? Esta misión de generar una idea basada en un producto o un servicio que es útil en un determinado mercado, en una determinada sociedad, y para eso salen a buscar luego los factores de producción para poder generar esa solución. Entonces, en este mundo donde hay más elementos intangibles, porque de repente este factor de producción adicional es una idea o es un concepto, mientras que por el lado de la salida del sistema tenemos servicios que en muchos casos tienen características de intangibilidad y tienen características de subjetividad. Entonces, en estos casos, quizás el sistema que debería
decirnos si estoy en una actividad gananciosa o generadora de rentabilidad, debería ser con otro tipo de conceptos. No ya conceptos de costos, sino conceptos de valor. Y este es un concepto muy importante. En este caso, entonces, para poder determinar si este proceso productivo es generador de valor, tendría que hacer un cálculo del valor de los factores de producción, sumarle el valor del proceso, y todo eso debería ser menor al valor del producto y servicio generado. Solo para que quede claro, el sistema de costos o el sistema de registración contable propio del modelo anterior, lo que estaría haciendo es una registración basada en normas contables que están muy ligadas a hechos económicos históricos y legalistas o documentales. O sea, la contabilidad contabiliza o registra hechos que ya pasaron, hechos económicos que pasaron, que tienen un sustento legal, que tiene una factura, un remito, un documento comercial que avala eso. Y eso es lo que yo considero costo. Entonces, solo por decir algo, si yo tengo un bosque y lo compré a determinado precio, ese precio es el que me va a jugar al momento de hacer un cálculo de costo. Si ese bosque yo lo talo y genero algún efecto nocivo desde el punto de vista ambiental, eso está generando una pérdida de valor, pero no tiene un correlato en el costo. ¿Por qué? Porque ese impacto ambiental negativo, a eso en economía se le llama externalidad negativa. La externalidad negativa es cuando genera un perjuicio a algún actor social o a la sociedad en conjunto sin que eso afecte el negocio. O sea, a mí no afecta a mi negocio si yo talo todo el bosque y considero que el costo de producción fue el precio que yo pagué por la compra del bosque. Pero al haberlo talado estoy generando una externalidad negativa que es una reducción en la generación de ozono u oxígeno, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ojo con esto porque en el mundo actual hay un valor puesto en este tipo de actividades. Entonces, las empresas, las organizaciones que no tienen en su mira la preservación de ciertos valores, como puede ser el ecosistema, el impacto ambiental, el cuidado de las personas, el cuidado del agua, del aire, de los animales, todo eso influye en esta nueva visión en donde el cálculo que yo debería hacer ya no es más de costo de los factores de producción más el costo del proceso, sino cuál es el valor de los factores de producción más el valor de los procesos, y todo eso debería ser menor al valor del producto o servicio que estoy generando. Entonces, en términos de responsabilidad empresarial, vamos a tener una doble mirada, una mirada que es estricta desde el punto de vista contable, en donde las normas de contabilidad deberán ser aplicadas para hacer el cálculo de costos y en función de eso emitir o generar información hacia terceros, que será la base de los impuestos que tenga que pagar, que será la base del cálculo crediticio para un banco, que será la base para la distribución de utilidades a los socios.
Pero hay otra mirada, y esta otra mirada tiene que ver más con la sustentabilidad del negocio. Y para poder ver cuál es la sustentabilidad del negocio, me tengo que basar en los valores que están involucrados en este proceso de transformación. Y esto es sumamente importante porque estamos analizando esto desde el punto de la gestión y los costos. Si no, simplemente aplicaríamos normas a rajatablas y punto. Y acá no, acá estoy haciendo gestión. La gestión es mucho más flexible y tiene que ver con apreciaciones y conceptos que son distintos a los que puedan estar involucrados en una norma contable o en una norma regulatoria. Aquí hay entonces dos conceptos. Uno es el concepto de poder tomar decisiones sustentables en el tiempo, y esto lo haré desde el punto de vista de la evaluación o de la apreciación de valor. Hay otra conclusión importante, que es que la contabilidad hacia terceros es distinta a la contabilidad interna. Es decir, la contabilidad hacia terceros requiere de ciertas normas, requiere de que yo aplique una serie de reglamentaciones que son objetivas y homogéneas, mientras que la generación de reportes para la toma de decisiones, para la toma de decisiones gerencial, o para el análisis interno, se regirá por otro tipo de normas que pueden ser solamente utilizadas por esta organización en el momento en que le plazca y con el ordenamiento que le sea útil para poder tomar decisiones. Entonces aquí tenemos otra variación importante. A lo largo de estas clases lo que vamos a ver es que vamos a utilizar ambos conceptos, porque ambos son necesarios según cuál es el receptor final de la información. Pero hoy en día, los negocios más prósperos, aquellos que generan mayor cantidad de resultados, están más enfocados a generar servicios y están mucho más enfocados a generar una percepción subjetiva de valor por parte de los consumidores. Y ahí es donde radica el éxito de estas nuevas organizaciones. Por eso creemos que incorporando dos nuevos conceptos, uno el de servicio y otro el de empresario, y cambiando la ecuación para el cálculo de si obtenemos rentabilidad o no, vamos a estar en condiciones de mejorar el estudio que podamos hacer sobre la rentabilidad de las nuevas empresas o las empresas que hoy resultan tener la mayor capitalización a nivel mundial.